línea base del año 1959 como un factor condicional. Lógicamente, si no logramos desarrollo de los servicios de salud desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues nuestras acciones de carácter social van a promover salud hasta un punto y de ahí no podremos salir. Y estamos hablando de cosas muy complejas como el desarrollo de la trasplantología. Y hoy podemos decir que ya Cuba está realizando sus propios trasplantes hepáticos en niños muy pequeños. Cuestión esta en la cual hemos tenido la ayuda solidaria de muchos países. Nuestro equipo se formó en España, en Madrid, en La Paz, y seguimos teniendo un acompañamiento. Otros también, médicos especialistas de Estados Unidos, independientemente del bloqueo, que los rompen y son capaces de ayudarnos. Y esto ha permitido que equipos multidisciplinarios de especialistas muy jóvenes pues tengan hoy las habilidades necesarias para el desarrollo de esta compleja actividad médica, que como siempre hemos hecho, en la medida que la perfeccionemos, la pondremos a disposición de los países de la región, como es nuestro estilo, nuestra formación solidaria. También las premisas de la salud pública han estado basadas en la población. Hay que conocer qué piensa, qué siente, hay que hacer partícipe a la población desde cómo ven sus necesidades. Y diría que este es un aspecto siempre tributario a ser perfeccionado, porque no siempre las personas perciben de la misma forma la calidad de los servicios que se les brinda o priorizan como una necesidad individual o una necesidad familiar una determinada situación de salud. Y un factor para nosotros decisivo que ha sido la integración de las acciones intersectoriales y de la participación de los diferentes actores sociales. Lógicamente, sin esto, las buenas intenciones del Estado cubano, las acciones específicas de los gobiernos a nivel central y a nivel local y los esfuerzos también del sistema de salud no hubieran sido suficientes para poder alcanzar lo que hoy con mucho orgullo mostramos. Pensamos que desde el punto de vista organizativo, el tener un sistema único de salud ha sido también algo muy importante. Para poder decir que se establecen lineamientos metodológicos que después serán aplicados según las características de cada región, primero tiene que haber una posibilidad de que el sector salud de verdad esté presente y tenga un poder decisor en la ejecución de las políticas. Y es por eso que el Sistema Nacional de Salud tiene como premisa la universalidad, la gratuidad, o sea, todos estos servicios de que yo le estaba hablando son totalmente gratuitos para el ciudadano, la accesibilidad. Accesibilidad que me detengo, porque no podemos en ningún sistema considerar las cosas como ideales. Estamos hablando de una accesibilidad que puede estar interrumpida. Si bien el servicio está ahí, está presente, el que llegue puede hacer uso de él, tenemos que tener siempre presente, y es una de las cosas que pueden tener componentes de inequidad, las formas en que un ciudadano puede acceder a ese servicio. Y son aspectos que hay que tener presente y seguir volviendo a ellos cada vez. La regionalización y la integralidad. Bueno, esto va unido todo siempre como marco de referencia a la participación comunitaria, al peso que cada día más hay que darle a esa
participación comunitaria y a la participación intersectorial. Y algo que ya había comentado que nos caracteriza, que es la concepción internacionalista que tiene nuestro sistema social, que tiene nuestro sistema de salud y que tienen nuestros trabajadores de la salud. Bueno, entonces, vista la intersectorialidad como esa base de apoyo logístico para lograr y sostener las diferentes acciones, la vemos como la acción coordinada. ¿Por qué la acción coordinada? Siempre tiene que haber un coordinador técnico, alguien que convoque, alguien que dé elementos técnicos de sobre qué intervenir. Pero tiene que tener la característica de permitir la autenticidad, la particularidad del sector que va a intervenir. No es el decirle el cómo hacerlo, es el decirle qué se necesita hacer. Es por eso que la intersectorialidad en Cuba ha ido evolucionando desde un inicio, desde una interpretación empírica y filosófica, donde las personas más bien por un componente político se integraban, trataban de ver cómo podían solucionar los problemas de salud y sobre todo de salud materno-infantil que los rodeaba, hasta ya un enfoque en la medida que nuestros recursos humanos fueron primero incluyéndose y después perfeccionándose, ya un enfoque científico para esta temática. Y es por eso que la universidad, y en particular la Universidad Médica y la Universidad de las Ciencias Sociales, está teniendo un papel hegemónico en la construcción de tecnología sanitaria, porque eso nos abarata el cómo hacer las cosas. A veces veíamos que incidían varios organismos en la solución de un mismo problema y eso conllevaba un gasto de recursos, de esfuerzos, de tiempo innecesario. Y entonces esas acciones intersectoriales siguen teniendo como una línea fundamental la protección a la salud materno-infantil. Esto es algo que en el país es muy común. Cualquier persona de la población, cualquier organismo es capaz de hablar, tal vez no con la profundidad técnica, pero es capaz de hablar, de posesionarse en la situación de salud materno-infantil. Y es un orgullo para un territorio, para un presidente, para un director de cualquier organismo, decir, bueno, en mi territorio esta es la situación que hay. Y voy a tratar de avanzar porque si no, no cumplo con el tiempo. Y entonces, bueno, aquí un poco que les he tratado de hacer llegar algunos aspectos desde el punto de vista técnico que permiten un mejor flujo de las acciones intersectoriales, y no me detengo mucho ahí. Ahora, vuelvo un poco a la primera presentación, cuando poníamos los indicadores, cómo han ido evolucionando en estos 50 años. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo logró Cuba esos resultados? Bueno, hay dos etapas que son imprescindibles que utilice un poquito de tiempo. 1959 a 1970, fundamentalmente acciones de carácter de elaboración de políticas, de la reforma educacional. Y ahí me detengo. No puede avanzarse en materia de salud en ningún país si no somos capaces de producir verdaderas transformaciones en el campo de la educación. Esa es la base. Educación y salud, bueno, pues van de la manito, y entonces si la persona no está sana, pues primero si no vive, después si no está sana, bueno, pues no puede instruirse, pero si está sana y no se instruye, pues las próximas generaciones no van a estar sanas ni instruidas, y eso es muy importante. Y hay un grupo de actores que han jugado un papel fundamental en esas transformaciones que se produjeron en el periodo 1959-1970.
Y hablo de transformaciones porque en estos momentos se habla mucho en Cuba y fuera de Cuba de las transformaciones. Y Cuba se ha mantenido en constante transformación desde 1959. O sea, hoy nosotros no estamos, y nosotros no hablamos de reforma, hablamos de transformaciones, hablamos de analizar, de mirar nuestra historia y de ver cómo puedo mejorar lo que hice ayer. Y si algo que hice ayer no estuvo bien hecho, pues entonces lo eliminamos. Y hablo de la década del 90, porque fue la caída del campo socialista, que era nuestra relación económica fundamental, y surgió en Cuba el llamado periodo especial. Periodo especial que creo que tenemos una deuda, los profesionales, los científicos de Cuba, de escribir mucho más sobre eso, porque cualquier cosa que se diga, creo que no es capaz de abordar lo que vivimos las cubanas y los cubanos. Y muy en particular la cubana, la madre de familia, en momentos de no tener ningún alimento, y soy absolutista, ningún alimento que poner en nuestras mesas, y de tener que empezar a inventar con plantas, con diferentes cosas. Son cosas que únicamente los que la vivimos podemos saber la resistencia de nuestro pueblo. Y entonces ahí jugó un papel fundamental, porque volvemos a preguntarnos cómo entonces no decayó el pacto institucional, cómo continuó disminuyendo el bajo peso al nacer, cómo se pudo mantener la atención prenatal, cómo se pudieron mantener las consultas de puericultura. Bueno, por ese esfuerzo intersectorial, transporte ponía sus ómnibus en función de esa población donde hubiera que trasladarla, y así muchísimos ejemplos más que de verdad no tenemos tiempo para comentar ahora. Y entonces, ¿qué pasa ahora con la salud materno-infantil en el siglo XXI en Cuba? Bueno, en los procesos actuales estamos claros de que tenemos que hacer el fortalecimiento de la descentralización, con todo un grupo de acciones que se están tomando de reforma en el área económica en Cuba. Pues esto no puede estar, el sector salud y en particular la salud materno-infantil alejado de esto. La participación comunitaria cada vez tiene que ser mayor, la intersectorialidad, el trabajo en red, todo lo que nos pueda aportar ese trabajo en red que a veces no somos lo suficientemente inteligentes para utilizar, y el desarrollo biotecnológico. Y entonces ese niño tiene que seguir en su esfuerzo por sobrevivir. Hay un grupo entonces de desafíos que es la sostenibilidad de los indicadores ya alcanzados y la disminución continua de la mortalidad materna. Y esto lleva pesquisas e inequidades. Digamos, tenemos grupos específicos que tenemos que ir a buscar. No es solo ver las estadísticas en su conjunto, sino es abrir esas estadísticas y nominar quién son las personas. Eso nos lo enseñó en un momento determinado el comandante en jefe Fidel Castro, que el sector salud hicimos una presentación muy alegres todos por las bajas tasas que teníamos de desnutrición. Y entonces él nos preguntó, ¿y ese %, cuántos niños son? ¿Y cómo se llama cada uno de esos niños? Como es lógico, ahí nos desaprobó en el examen. Y entonces hay que ir a ver esas particularidades, porque detrás de eso hay problemas, y problemas que hay que resolver. La vigilancia del estado de satisfacción, eso es